Amigos, segundo capítulo del podcast exclusivo para miembros. Si estás aquí, gracias por ser miembro de este canal, gracias por ayudar a que este canal se mantenga económicamente. Y hoy íbamos a hablar de Rusia, íbamos a hablar de todo el tema que está pasando con Kursk, de los ataques cada vez más feroces que está llevando a cabo Ucrania y de cómo la aparente línea roja que había trazado Putin, pues Ucrania la ha sobrepasado y honestamente se los digo, de milagro seguimos respirando, de milagro no se han lanzado bombas nucleares, estamos en una situación geopolítica muy tensa y la noticia que les traigo esta semana es otra muestra de eso. La próxima semana espero ya por fin hablar de Rusia porque, insisto, el tema está muy candente, pero esta semana ocurrió otra cosa. Y es que Israel, más concretamente el Mossad, que ahora explicaré un poquito qué es el Mossad, ha llevado a cabo una operación de inteligencia y un ataque quirúrgico que de verdad no tiene precedentes en la historia. Es una cosa impresionante. Nos puede parecer bien o mal el gobierno israelí, nos puede parecer bien o mal sus políticas, pero hay que decir una cosa, y yo siempre lo he dicho, estos tipos saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que ha pasado es que han hecho una especie de operación en la que han explotado todos los dispositivos de comunicación que tenía Hezbollah. Hezbollah ya sabemos lo que es, este grupo político y militar del Líbano, que es prácticamente un brazo armado de Irán. Para entender muchas cosas de este video les recomiendo, eso sí, primero, si no lo han visto, ver el video que tengo en mi canal sobre los 3 enemigos más grandes del Estado de Israel, en el que explico básicamente lo que es el eje de resistencia iraní, que se compone sobre todo de Hamas, de Hezbollah y del propio Estado iraní. Hay otros enemigos de Israel, pero estos 3 son los más importantes. Bueno, Hezbollah, insisto, el grupo político y militar que gobierna en el sur del Líbano y que es el que más cercano estaba a una posible guerra con el Estado de Israel, ha recibido este ataque. Y primero que nada, ¿cuáles son exactamente los dispositivos que ha explotado Israel y cómo lo ha hecho? Bueno, son unas cosas que se llaman beepers, que son como una especie de dispositivo pequeño que sirve para enviar mensajes de texto cortos, y también los walkie-talkies, este como pequeño radio con el que se puede hablar. Y se preguntarán, ¿por qué carajos estos tipos usan estos dispositivos en vez de celulares o de cualquier cosa más convencional? Pues bueno, bastante lógico si me lo preguntan a mí, pero es por un tema de hackeos. Ya Hezbollah ya sabía que los celulares eran bastante fáciles de hackear y de hecho, bueno, en su momento muchísimos miembros de Hezbollah utilizaban sus teléfonos celulares como cualquier persona, sus teléfonos inteligentes, y bueno, los hackeaban, tenían acceso a sus ubicaciones, a tal grado en el que Hezbollah prefirió prohibirle a sus miembros utilizar celulares y la comunicación se realizaba únicamente a través de beepers y de walkie-talkies. La cosa es que estas cosas no son actualmente demasiado comunes de utilizar, y de los pocos lugares de fabricación eran sobre todo países asiáticos alineados a Estados Unidos, Taiwán, Japón, Corea del Sur, todo este tipo de países. Estos dispositivos se fabricaban en estos países y luego tengo entendido que pasaban por Hungría. Bueno, en algún punto de esta cadena de suministros, Israel logró interceptarlos y colocarles una carga explosiva, que no solo es hacer esto, que ya es una barbaridad, sino que además creó toda una especie de software que le implantó junto con esta carga explosiva para que en el momento en el que recibieran un mensaje de texto específico o una especie de activación específica, todos los dispositivos estallaran al unísono. Yo no sé mucho de informática, yo no sé mucho de ciberseguridad, pero esta cosa, la gente que sabe dice que es una barbaridad. Es una operación de muchísima complejidad y que el Mossad llevó a cabo prácticamente sin que se enterara nadie. Al final es cierto que ciertos miembros de Hezbollah comenzaban a sospechar, por eso esta operación ha tenido que llevarse a cabo antes de lo previsto. Israel tenía pensado aguantar un poquito más, esperar a que los dispositivos llegaran a cierta gente concreta, gente más importante, pero al final lo han tenido que hacer de esta manera. Y bueno, insisto, más que Israel es el Mossad. El Mossad, para el que no lo sepa, creo que esto no lo expliqué en el video de Israel, es básicamente el servicio de inteligencia exterior del Estado de Israel. Una especie de CIA de los israelitas, de los sionistas. Claramente está que bueno, el Mossad claramente utiliza recursos de la CIA, es entrenada por la CIA, es una especie de mini CIA. Y bueno, si de por sí Israel siempre tiene una gran capacidad militar, una gran capacidad de defensa para el Estado tan diminuto que son, pues bueno, el Mossad no se queda atrás.
Hay que recordar que estos tipos fueron los que llevaron a cabo el asesinato de Ismail Haniyeh, el ex líder de Hamas, que encima lo llevaron a cabo en Teherán, la capital de Irán, que llevaron a cabo el asesinato también de Fuad Shukr, el segundo al mando de Hezbollah. O sea, el Mossad es cosa seria. El Mossad no es ningún tipo de chiste y el Mossad es una de las organizaciones de inteligencia más poderosas de la actualidad. Y esto lo vuelve a demostrar. Esto básicamente es un golpe sobre la mesa. Esto es otra demostración de fuerza de Israel. Esto es otra demostración de que les llevan décadas de avance tecnológico a todos sus vecinos de Oriente Medio. Porque sí, tienes por una parte a un Israel que tiene una tecnología impresionante y tienes por otra parte a países de Oriente Medio que son países subdesarrollados, países con muchísimas décadas de conflictos por detrás, que no son precisamente potencias punta en tecnología. Seguramente las operaciones que lleva a cabo Israel no las podría llevar a cabo si sus rivales bélicos fueran potencias económicas y militares un poquito más potentes. Si Israel peleara una guerra, yo que sé, con Rusia incluso, o con China, o con rivales más fuertes, seguramente no podría hacer esto. Pero al hacerlo contra países de Oriente Medio que honestamente se tambalean muchísimo sus gobiernos, pues bueno, lo puede hacer. Hay medios de comunicación que ya hablan de esto como la gran obra maestra de Israel, como una operación quirúrgica que encima solo mató a terroristas. Esto es falso. De momento se registran 14 muertos, por lo menos, y unos 450 heridos de gravedad. La manera de funcionar de esta operación, de la explosión, era básicamente que el walkie-talkie o el beeper empezaba a emitir sonidos como si alguien estuviera llamando. Entonces el agente de Hezbollah pues lo ponía en su mano, incluso lo ponía en su cara, y unos segundos después de que comenzara a sonar, explotaba. Te explotaba en la cara, te explotaba en la mano. Es por eso que dejó tantos heridos de gravedad. La mayoría de estas heridas son en el estómago, en la mano o en la cara. Y de hecho se registra que incluso una niña de 10 años ha muerto. Para los que dicen que esta operación solo mató malvados terroristas de Hezbollah o cualquier cosa. Y otra vez, Israel se excusa en lo malvados que son sus enemigos para hacer prácticamente cualquier cosa. Estos tipos están haciendo guerra, estos tipos están cometiendo actos de terrorismo, pero a nadie le importa. Porque los otros son los terroristas. Porque, ay, mira qué malvados que son en Hamas. Ay, mira qué malvado que es el Estado iraní. Qué malvado que es Hezbollah. Pero se ignora por completo lo que está haciendo Netanyahu y sus aliados. Pero bueno, sobre todo, yo quiero también mencionar una cosa que se me hace importantísima. Y es un razonamiento que cada vez se escucha más. Yo llevo diciendo prácticamente desde que se produjeron los ataques del 7 de octubre. Para el que no lo recuerda, el 7 de octubre de 2023, en el que Hamas pudo incursionar en Israel y secuestró civiles, bueno, hizo el montón de cosas horribles en la frontera de Israel, y que a partir de ahí pues comenzó toda la guerra, y a partir de ahí la guerra Israel-Palestina escaló completamente al nivel de conflicto que tenemos hoy. Yo lo dije en su momento, me parece raro que un país con la capacidad de defensa de Israel no se haya dado cuenta de que Hamas estaba planeando un ataque y ni siquiera lo hayan podido interceptar en ese momento. Aparte se tardaron muchísimo en responder. Con las enormes capacidades militares y de inteligencia que tiene Israel, que hoy nos han vuelto a dejar en claro que las tienen, de verdad, estos cabrones no pudieron interceptar a la gente de Hamas. De verdad, estos cabrones no sabían que Hamas estaba a punto de realizar un ataque dentro de pocos días y no lo pudieron interceptar. Los mismos tipos que mataron a Ismail Haniyeh en Teherán, los mismos tipos que mataron a Fuad Shukr, los mismos cabrones que acaban de hacer esta operación, que es una auténtica barbaridad, no pudieron interceptar a Hamas. No me jodas. Y si ya era difícil de creerse esta tontería de que Israel cometió un error o que nadie se esperaba el ataque del 7 de octubre o qué sé yo, en este momento es completamente absurdo. En este momento, quien no piense de verdad que el ataque del 7 de octubre, ya no voy a decir que fue provocado por el propio Israel, pero que fue consentido por Israel, es imbécil, no tiene idea de geopolítica. Y no lo podemos saber a ciencia cierta, es cierto, pero por lo menos da para tener unas sospechas bastante graves y, por no decir, estar prácticamente seguros. No hay pruebas, sí, pero tampoco dudas. Aparte, también en el video que le dediqué a Israel en mi canal de YouTube, mencioné cómo Hamas fue creado en parte por este espíritu de divide y vencerás
que estaba en el entorno israelí, de tratar de crear un grupo radical de palestinos que se opusiera a la Organización de Liberación Palestina y que gracias a eso ahora mismo tienen a Hamas como un grupo de enorme poder. Y sabemos también que la verdad a Netanyahu le beneficia esto. A Netanyahu le beneficia la existencia de Hamas porque así Gaza se vuelve un territorio hostil, un territorio gobernado por terroristas en el cual es válido cometer cualquier tipo de barbaridad. Llevan 45.000 muertos aproximadamente y no importa porque ¿quién gobierna ahí? Hamas, y a Hamas hay que destruirlo. Yo lo llevo diciendo también mucho tiempo, el plan de Israel es que no quede ni un palestino, es acabar con todos. Pero esto no lo pueden hacer tan fácil, necesitan una excusa para hacerlo. ¿Cuál es esa excusa? Hamas. Y Hamas es un grupo que prácticamente no va a desaparecer hasta que desaparezca toda la franja de Gaza. Pero bueno amigos, no me voy a extender más. Este fue el segundo podcast exclusivo. Ya saben, estaremos sacando uno a la semana. El próximo, ahora sí, espero que sea sobre la guerra Rusia-Ucrania, porque es un tema que en este momento está que arde y que es necesario tocar. Incluso puede ser que le dedique un video más formal en mi canal de YouTube, porque insisto, es un tema fuerte. Parece que la guerra de Rusia-Ucrania quiere terminar. Pero eso no significa que las cosas vayan bien, porque en este intento de terminar, las tensiones y la actividad militar no ha hecho más que aumentar drásticamente. Y en cambio, y por otra parte, acá en Oriente Medio, pues ya vemos que las cosas no van mucho mejor y que también estamos yendo encaminados. Veremos cuál será el futuro que nos esperará, pero no parece demasiado bueno.